cumbre más alta de la... Cualquier persona que ingresa a Mendoza por cualquiera de las rutas que tenemos, de los puntos cardinales, advierte lo que es Mendoza naturalmente, un desierto con tierras áridas, más allá de la topografía, que tenemos las cumbres más altas, como la Concagua, o extensas llanuras, zonas de todo tipo, pero siempre con un clima desértico, con un régimen de lluvias que varía de 200 milímetros anuales a 380 en la zona sureste de la provincia, pero también se encuentra con los oasis que fueron creados por el hombre en base al esfuerzo, al trabajo, pero fundamentalmente a la administración del recurso hídrico a partir de los ríos que atraviesan desde la cordillera hasta los confines a la provincia, y bueno, desde los comienzos, desde los pueblos originarios que vivían en las riberas y que hacían trabajo, vivían de la agricultura. Bueno, esto así se fue extendiendo en el tiempo, y bueno, dar un poco, según como uno lo vea, las dos Mendozas, la Mendoza del desierto y la Mendoza próspera de la viña, de los cultivos, de la ciudad, de la bonita ciudad de Mendoza, pero en definitiva creo que Mendoza es una sola. ¿Y qué es eso? Es la conjunción de una naturaleza terriblemente estricta y dura para con la vida del ser humano, pero un ser humano también indomable, con ganas de progresar, que ha hecho de estos pequeños vergeles un cambio tan importante, administrando el principal recurso que es el agua. Sí, en los archivos tanto provinciales como municipales uno nota que uno de los mayores pedidos de los vecinos es el agua, que incluso de riñas entre vecinos, ¿no? Cómo se arbitraba el recurso del agua, ¿no? O sea, los archivos lo demuestran a esto. Supongo que San Martín, cuando vino a Mendoza, también lo habrá visto, ¿no es cierto, Marcelo? Claro, pensemos a partir de esto que decíamos, cuando llega a San Martín, que no conoce Mendoza, la conoce sí porque se ha interiorizado, ha leído, tiene referencia de unos padres jesuitas que han hecho el trayecto de Mendoza a Chile, pero cuando San Martín llega en el contexto, recordemos, del proceso de la Revolución, y él es designado gobernador intendente de Cuyo, y lo más paradójico, como dice el bando, a su instancia y solicitud, es decir, él pide la gobernación de Mendoza, porque hay que entenderla como dentro del plan de liberación continental que ya había terminado de armar con Belgrano, Güemes, en su paso por el norte. Y claro, San Martín se encuentra con esta realidad. Él viene, por supuesto, como gobernador intendente de Cuyo, de Mendoza, San Juan y San Luis, a hacerse cargo no solo de un gobierno militar, sino que va a tener que desarrollar toda una obra civil. Quizás lo que conocía, pero le debe haber impactado esto que decía Sergio recién, ¿no? Llegar a Mendoza, viniendo de la Pampa húmeda, y encontrarse con este lugar tan árido, tan difícil, pero claro, lo logra transformar, como él mismo lo dice en una carta, en una fuente de recursos inagotable que lo iba a necesitar para ese gran plan de liberación continental. Pero recordemos siempre que el contexto es de San Martín, designado gobernador intendente de Cuyo, como un paso más en ese gran plan de liberación continental, ¿no? Y ahí, a partir de lo que decía Sergio, yo pensaba, y enseguida lo abordaremos, pero un poco para que vos nos ilustres, Fabiana, San Martín desarrolla una labor como administrador del agua, extiende la superficie irrigada, va a preocuparse por los cultivos, va a preocuparse por la producción. ¿De dónde saca San Martín todos esos conocimientos que le permiten administrar con tanta versatilidad temas que uno supone que un militar no tiene en su haber, digamos, ¿no? Bueno, lo interesante es verlo no solamente al San Martín militar, ¿no? Que quizás más hemos estudiado, más conocemos, más admiramos, sino también al San Martín lector, al San Martín gustoso de los libros, al San Martín que dibujaba. San Martín era un buen dibujante, hasta se costeó su estancia en Cádiz antes de venir a América vendiendo sus dibujos. También tenía un espíritu de labrador, le gustaba la agricultura. Él decía que el espíritu del labrador era el más afín a su forma de ser, ¿no? Entonces, lo interesante es ver este San Martín en distintas facetas. Y una de las facetas era el San Martín lector. Como dice el académico Pedro Barcia, era un lector gustoso, era un lector habitual, ¿no es cierto?
Y tenía, era un hombre de la ilustración, esto hay que decirlo. La ilustración es un movimiento cultural, filosófico, político, que valoraba mucho el conocimiento. Entonces San Martín empieza a, digamos, a comprar libros desde que era cadete, ¿no es cierto? Se forma una interesante biblioteca en España, a esa la trae a Buenos Aires, luego a Mendoza, y cruza la cordillera con esa biblioteca que, según un estudio interesante, dice que eran 13 baúles o cajones, de los cuales 11 llevaban libros. Y esos libros va a Chile y con esos va a Perú. Y parte de esos libros los dona cuando él funda la Biblioteca de Lima en 1821. Entonces, este San Martín, digamos, intelectual, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Formador de bibliotecas, fundó 3 bibliotecas, ¿no es cierto? Es importante porque si no nos quedamos con esa mirada solamente del militar o el político, que, como dice Marcelo. Entonces tenía una importante formación desde ese punto de vista en la ilustración. Además, tenía 725 libros y el 68% en francés. Hablaba muy bien el francés y lo leía muy bien. Él decía, según Vicuña Maquena, que le gustaba más leer francés que su propia lengua, porque era el idioma de la ilustración, claro, el francés. De las ideas. De las ideas. Ese San Martín que es capaz de tomar decisiones en el ámbito de la agricultura, de la economía, el San Martín que fomenta los molinos harineros, y claro, porque tiene un tratado de agricultura de 4 tomos, tiene un tratado de máquinas, entre ellos de cómo se armaban los molinos, tiene un libro sobre relojería. Entonces uno empieza a entender por la capacidad después de poder tomar decisiones en lo que hoy llamaríamos los distintos rubros de gobierno y esos famosos bandos con los que va dirigiendo el gobierno de Cuyo, digamos, ¿no? Y lo de los bandos, en definitiva, son una muestra de autoridad, pero que refleja no solamente, es lo que yo diría un decreto actualmente, claro. Pero más allá de la formalidad, de alguna manera una imposición de autoridad del militar que reflejaba el objetivo claro que quería, pero administrando y sobre todo generando fuentes de riqueza futuro, con una planificación realmente admirable, ¿no? Sí. La base de lo que Mendoza fue después. Hablando del bando, este bando es conocido por difusión que ha hecho mucho la agrimensura de Mendoza. Mendoza es una de las provincias reconocidas históricamente y en la actualidad como una provincia que siempre estuvo muy avanzada en materia catastral en nuestro país. Y de hecho es una de las primeras en tener la obligatoriedad del plano de mensura en cualquier tipo de transferencia, cualquier tipo de transacción inmobiliaria, teniendo en cuenta que el catastro es la base de una tributación equitativa. Y además del conocimiento para poder imponer, digamos, lo que es el impuesto inmobiliario. En este caso, en particular, bueno, es lo que hizo él, ordenar que se mensuraran todas aquellas propiedades rústicas, como lo decía, pero en realidad eran las propiedades rurales o suburbanas, claro. Porque se había generado también una demanda de agua que muestra eso, la escasez que ya existía, o sea que acá no es que sobraba el agua. No. Claro. Y luego, bueno, ahora nos falta, no, siempre fue un recurso escaso. La misma ley, cuando habla de los turnados, se refiere a eso. Bueno, este bando refleja muchas cosas y creo que da mucho para investigar, y ustedes que son profesionales en la materia, seguir hurgando y escarbando un poco, porque, por ejemplo, hay cosas que tienen que ver con que, claramente con la equidad. O sea, hay gente que tiene el privilegio de usar el agua, que es un recurso de todos los mendocinos, pero lo usa para obtener una renta, más allá de que por ahí les va mal a los agricultores, pero bueno, es un privilegio tener una concesión de agua, usar el agua, no todos la tienen. Entonces, se les cobraba, pero no como una imposición, sino se les cobraba para que el mantenimiento de la red no tuvieran que soportarla aquellas que no hacen, claro, aquellas personas que no hacen uso de ese recurso, salvo para bebida, obviamente. Y además, con una equidad importante, porque la tributación es en función del tamaño de la propiedad, lo que hace que no todos paguen igual, sino que cada uno paga proporcionalmente. Claro. Bueno, esto se mantiene en la actualidad y esas son las bases de ese bando. Pero además hay 2 artículos de la ley
que es una ley de 1884, pero que realmente es una ley fundacional y creo que es el sostén de los oasis de Mendoza, que en el artículo 103 y 104 sostiene y mantiene las órdenes, entre comillas, de San Martín para ordenar el territorio, ordenar sobre todo el riego y traer esa equidad. Y bueno, según nuestros juristas, tanto para la planificación, los más importantes juristas que hemos tenido en Mendoza, que son reconocidos a nivel internacional, como por ejemplo el doctor Joaquín López, él sostenía que para tener una adecuada planificación en materia de riego, para poder tener equidad en la distribución, había que tener un buen registro y un buen catastro. Y las bases de esto están sentadas en este bando históricamente Mendoza. Que le decía al regidor juez de agua que algunos vecinos extraviaban el agua y le pedía que terminara con esos abusos, ¿no? O sea que era importante el recurso del agua, incluso pedía agua para la población, pero también había mucho pedido de agua para la agricultura. En uno de los bandos dice la agricultura fuente de recursos, ¿no? San Martín es un gran administrador y un gran organizador, entonces, un poco lo que decíamos recién, ¿no? Entonces va ordenando con estos bandos, estos decretos, estas disposiciones gubernamentales a la sociedad mendocina en distintos aspectos, de salud, economía, uso del suelo, uso de los recursos, y también hay que decirlo con un gran afán recaudador, es decir, Sí, porque sí. mucho, casi el 70% de los bandos tienen alguna carga impositiva o algún castigo, si se quiere, o alguna, hoy llamaríamos multa, porque había que recaudar y hacer numerario para la formación del ejército, ¿no? Está bueno escucharlos a ustedes y está para escucharlos 3 días seguidos, la verdad, ¿no? Y como ojalá pudiéramos aprender la historia de chicos como ustedes están contando esa realidad. Lo que dejo como reflexión final es que lo que hoy vivimos tiene mucho que ver con lo que San Martín hacía y lo planificó, lo que pensó y lo que instituyó en Mendoza para el futuro. Más de la patria que alumbra tu luz, de la patria